a ir al Salmos, Salmo 19. Y estudiando este salmo durante la semana, hubieron cosas que me llamaron la atención. Normalmente uno lee los salmos y disfruta mucho de los dichos, disfruta mucho de la enseñanza, disfruta mucho a mí me gusta como lo poético que tiene. Y inclusive el mensaje lo tengo en la versión Nueva Traducción Viviente, porque me gustó mucho cómo lo explicaba el salmo. Y una de las cosas hermosas de los salmos es que son poéticos, enseñan cosas de sabiduría, reflejan cosas de Dios, también son muy emocionales, porque como es un libro de oración, muestran muchos sentimientos, muchas cosas que están pasando. Pero al estudiar con libros complementarios sobre el Salmo 19, pude descubrir que este salmo, el salmista cuando lo escribe, tiene una intencionalidad. Y esa intencionalidad, además de entregar la enseñanza que está entregando una advertencia. Porque lo que pasa es que el pueblo de Israel tuvo que aprender de que el Dios, el verdadero Dios, su Dios, no era un Dios utilitario. No era un Dios que estaba para hacer lo que se le antojaba a ellos. No era un Dios que se acercaban para decir, ya dame esto y le daba esto otro, o dame esto otro. ¿Por qué? Porque los dioses que normalmente adoraban la gente de Canaán eran dioses utilitarios. Que cuando querían que la cosecha creciera, iban y adoraban a Dios, a su Dios de la cosecha. Cuando querían que lloviera, iban y adoraban al Dios de la lluvia. Cuando querían que nombraran más al sol, iban y adoraban al Dios del sol. Entonces tenían dioses utilitarios que les entregaban cosas y no había una relación con ese Dios personal, como el pueblo de Israel lo tenía. Entonces el pueblo de Israel tenía que aprender que era distinto a lo que los otros creían. Y ¿saben qué? Me di cuenta que también nosotros a veces caemos en el utilitarismo de Dios. También caemos en eso. ¿Por qué? Porque nos acercamos a Dios a pedir, perdiendo lo más importante, que es nuestra relación con Dios. Es verdad que Dios provee, es verdad que Dios sana, es verdad que Dios nos ayuda, nos fortalece, es verdad que Dios nos salva, es verdad que Dios es nuestro proveedor de muchas cosas. Pero lo que nos mantiene firme, lo que enriquece, lo que le da sentido al ser cristiano es nuestra relación con Dios. Y el Salmo 19 lo expresa con palabras que nosotros encontramos muy lindas y que las recordamos, pero ¿saben qué? En el idioma original está pegándole palos a los que adoran al sol. Yo no me había dado cuenta hasta que hice este estudio, y el salmista se está preocupando de pegarle sus coscachos a algunos de los que estaban leyendo este salmo, o a algunos de los que él iba dirigido el salmo, para decirle: déjense de adorar ese Dios utilitario que ustedes tienen, porque tienen un Dios mucho más maravilloso. Y con esa introducción vamos a ir al Salmo 19. ¿Lo encontraron? Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonido ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos, y éste irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Las enseñanzas del Señor son perfectas. Reavivan el alma, los decretos del Señor son confiables. Hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos. Trae alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros. Dan buena
percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tu palabra, Señor, hable en nuestras vidas. Señor, que se produzca el milagro, Señor amado, de la iluminación de tu palabra, Señor, el milagro de que estos textos, Señor amado, cobren vida en nosotros y transformen cada vez más nuestra mente y cada vez más, Señor amado, reaviven nuestra alma y alegren nuestro corazón. Señor, que tu palabra, Señor, sea una espada cortante hasta lo profundo de nuestro ser, para que revele las intenciones de nuestro corazón, para poder discernir entre lo bueno y lo malo y discernir lo que a ti te agrada. Y que tu precioso Espíritu Santo que está en todos nosotros, Señor, los que te amamos, nos lleve a actuar, colocando tanto el querer como el hacer en nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Te necesitamos. Tu presencia maravillosa es la que hace la diferencia en medio nuestro. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Es hermoso como habla de la naturaleza. Y el salmista se toma de una canción o de unos versos que eran famosos en Mesopotamia, en Egipto, y los toma y los transforma. Y una característica que tiene la palabra de Dios es que cuando se escribe la palabra de Dios, hay dichos, hay enseñanzas dando vuelta en la gente, en las ciudades, en el mundo conocido, en el mundo erudito, pero la palabra de Dios la transforma. ¿Cuál es la regla de oro? ¿Cuál es la regla de oro? ¿Los quiero pillar? No, ya nadie están asustados porque si el pastor nos va a pillar, no. Lo que pasa es que nosotros cuando hablamos de la regla de oro, a mí me pasaba siempre que me decían, ¿cuál es la regla de oro? Y yo repetía rápidamente, no trates a los demás como a ti no te gusta que te traten. ¿Ya? Pero eso no es la regla de oro. ¿Qué? La regla de oro, que lo que nos muestra la Biblia es que es en positivo. Dice, trata a los demás como a ti te gusta que te traten. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la época que Jesús dijo eso, ya había una frase muy parecida. Y la frase era, no trate a los demás como a ti no te gusta que te traten. Entonces cuando uno hablaba de eso decía, tú eres muy sabio, ¿por qué no tratas a los demás como a ti no te gusta que te traten? Es decir, pero había un interés. Entonces, había una actitud que era pasiva, pero Jesús viene y lo da vuelta y dice, tú tratas a los demás como a ti te gusta que te traten. Y cuando Jesús dice eso, está hablando de que yo tengo que actuar. Entonces, ¿por qué quiero decir eso? Porque la primera parte del Salmo, del versículo 1 al 6, donde vemos este cielo que proclama la gloria de Dios, esto hermoso de la gloria de Dios, esto precioso, espectacular, cómo la naturaleza va hablando en silencio y va glorificando a Dios en silencio y se va mostrando y va diciendo que el sol sale de un lado, va para otro y va glorificando a Dios. Esto, parte de esta escritura, era un poema. Y era un poema de cuando que se adoraba al sol en Mesopotamia y se adoraba al sol en Egipto. ¿Y por qué el salmista lo toma? Porque el salmista quiere cambiar una actitud. Quiere que no haya
una actitud frente a estos pequeños actos de la naturaleza, porque no son dioses, sino son actos de la naturaleza. Y a veces nosotros podemos caer en eso, porque, por ejemplo, damos cuenta que llegamos, no sé, es un ejemplo, se podría decir, muy sencillo. Damos cuenta que yo en la mañana me levanto temprano, tomo desayuno y vengo a la iglesia. Me comparto con los hermanos, canto, oro, saludo a los hermanos y escucho el mensaje, oro, todo, ya después termina y saludo y me voy parejito, normal. Pero a vuelta a la esquina, ahí saliendo del Starbucks, voy caminando tranquilo, miro el piso. ¿Qué hay ahí? Yo veo un fajo de billetes y me agacho. Los cuento rápidamente, 25 billetes de 20. ¡Bien! Y me pongo contento. Me encontré 500.000 pesos y miro para todos lados, no hay nadie. ¿De quién será? No hay nadie que entregarse y me pongo contento, alegre. ¿Por qué? Porque me encontré 500.000 pesos que no me esperaba. Y ese sencillo ejemplo, ¿qué es lo que quiere graficar? Es que a veces nos ponemos contentos por las añadiduras y no por el Dios de las añadiduras. Yo tengo que estar contento, tengo que estar feliz. ¿Por qué? Porque tuve la salud necesaria para llegar a la iglesia. Además de tener la salud necesaria, porque cuando usted está enfermo se queda en su casa. ¿Por qué? Porque no tenemos la fuerza, porque nos duele el cuerpo. Yo estuve enfermo y qué fome sentirse enfermo, tuve que ir al doctor. Y es súper fome. Yo le decía, Señor, pero ¿cómo me siento así? Entonces, el Dios que tenemos es lo maravilloso, el Dios creador que tenemos es maravilloso, no las añadiduras. Y a veces nos ponemos contentos por las añadiduras. Y el Dios maravilloso que tenemos es el que se quiere relacionar con nosotros y nos quiere mostrar que es real. Entonces ahí nos está mostrando, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Está diciendo, es un Dios creador. Qué precioso. Y ese es el Dios que tenemos que adorar, no las añadiduras. Dios da añadiduras, sí, Dios da, es fiel, pero lo hermoso es Él. Entonces lo que hace el salmista es tomar esas palabras que adoraban las cosas creadas y lo da vuelta para mostrar algo, para mostrar que hay un Dios detrás de toda esta naturaleza. Y fíjense dónde hace el cambio grande, profundo, que hace el salmista. Dice, sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. Lo que está diciendo el salmista a los que tenían dioses utilitarios, ¿sabe por qué? ¿Qué hacían los israelitas? Los israelitas, habían algunos que hacían todas las ceremonias, hacían todas las que tenían que hacer porque se los pedían los sacerdotes, le pedían, ya hacía todo. Pero también, cuando veían una necesidad, iban a otros dioses. ¿Y saben por qué veían a otros dioses? Porque ellos tenían un concepto que, si ustedes se fijan, cuando conquistan la tierra, había un concepto que tenían la gente que vivía en Canaán, decía, existen los dioses de la llanura y los dioses de la montaña. Ese es el concepto que había, pero para el cristiano y para el judío era que existe un solo Dios que está sobre todo. No existen más dioses que eso. Entonces ellos tenían que ir aprendiendo. Y le dice ahí, Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. Está diciendo, Dios fue el que creó el sol. Si ustedes ven algo y lo adoran, tengan seguro que lo que están adorando fue algo creado por Dios, nuestro Dios. Es maravilloso, es espectacular ver la naturaleza. Cuando la gente dice que no existe Dios, como decía nuestra hermana que leía Romanos,
Que la naturaleza no habla, la revelación natural no habla que existe un Dios. Yo iba caminando, camino a mi casa y había un árbol que cayeron sus flores pequeñas y estaba toda la calle del color de las flores del árbol. Pero es que se veía hermoso. Yo daba gracias a Dios por poder pasar por ahí. Y cuando uno mira la estrella, es espectacular ver esa estrella. Imagínense que la Vía Láctea tiene más de 300 millones de estrellas. Y se dice que hay más de 100.000 millones de galaxias. ¿Cuántos millones de estrellas? Lo anoté por aquí. No, son 300.000 millones de estrellas en la Vía Láctea. Es espectacular. Otra cosa que dije, voy a investigar sobre los copos de nieve. ¿Es verdad lo que dice de que los copos de nieve son distintos uno de otro? Porque lo he usado de ejemplo, pero no lo había investigado. Y descubrí que un copo de nieve tiene 3.000 trillones de moléculas de agua. Y cuando está la molécula de los 3.000 trillones dentro de un copo de nieve, la molécula de agua está dentro de la nube, y empiezas a amarrearle a la nube, influye sobre él la humedad, influye sobre él la altura, influye sobre él el viento, influye sobre él todo. Entonces, como son 3.000 trillones de moléculas de agua, se ordenan de forma distinta y forman la base, la parte plana primero, y después van formando las aristas y después van formando los filos. Son 3 etapas de la formación del copo de nieve. Entonces, todo influye en la formación del copo de nieve. Los científicos no se han explicado cómo se forma. No entienden cómo se forma. Pero sí saben el proceso de formación. Y saben que es prácticamente imposible que existan 2 copos de nieve iguales. Y es precioso. Vi los copos de nieve que mostraban por los microscopios y es espectacularmente hermoso. Y eso lo hace nuestro Dios. Entonces la creación de Dios es hermosa y no hay nada para que nosotros rechacemos esa creación de Dios, esa presencia de Dios, esa revelación de Dios a través de la naturaleza. Nos hace creer en Dios. Pero el que no quiere creer en Dios, no va a decir que existe un Dios detrás de eso. Porque no le preocupa. Mientras tenga que comer, mientras tenga todas sus necesidades suplidas, mientras pueda perseguir sus metas, sus sueños, mientras sea viviendo de forma utilitaria, no va a buscar a Dios. Y cuando mira el cielo, no va a ver un cielo creado por Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios? Yo existo y yo me quiero mostrar. Y como decía Romanos dice, nadie puede decir que está libre de culpa, porque solo los árboles, la naturaleza, el cielo, todo reflejan que existe un Dios. Y de eso debería llevarnos a buscar a Dios. Porque está primero la revelación a través de la naturaleza, que es el comienzo, pero ahora después con Jesucristo viene una revelación mayor, que es la revelación a través del Verbo, el Dios hecho carne, que es la máxima revelación de Dios. Pero tenemos esa revelación también a través de la revelación de su palabra, que nos habla de Jesucristo. Y los versículos 7 al 10 nos habla de la revelación de su palabra. Primero nos está hablando de la revelación de la naturaleza. Nos habla cómo ese sol era guiado y mandado por Dios. Pero después nos habla de la revelación de la palabra de Dios. Y es muy llamativo esto, ¿saben? Porque cuando uno revisa, se da cuenta que hay palabras que ocupaban los que adoraban al sol, las incluye el salmista para decir, no tienen que adorar al sol, el que tienen que adorar es Dios. Y nos damos cuenta, si ustedes se fijan, cómo están los versículos 7 al 10, hay una revelación de Dios. Hay un detalle que nos puede ayudar a darnos cuenta que Dios quiere revelarse al hombre. Porque en el Antiguo Testamento, nosotros podemos encontrar en Éxodos 3:15, que
estaba Moisés siendo guiado por Dios para que fuera a hablar con el pueblo de Israel y sacarlo de Egipto. Entonces, él decía, ¿cómo voy a ir, Dios, a sacar al pueblo? Porque no me va a creer. No me va a creer, va a decir, ¿quién te mandó? Entonces Dios escoge un nombre. Y le dice en Éxodo 3:15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, esta es la Reina Valera, dice, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me conocerá por todos los siglos. La palabra Jehová, ahí sale el tetragrama, que son son cuatro letras, y que normalmente se pronuncia Yahveh, ¿ya? Y por un motivo de los judíos del siglo VI que le pusieron Jehová, normalmente se traduce Señor, ¿ya? Pero la palabra es Yahveh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él dice, yo escogí que me conocieran como el nombre de Yahveh. Y saben que en el Salmo 19, cuando nosotros leemos Señor en la Nueva Traducción Viviente o Jehová en la Reina Valera, podemos encontrar que la palabra que se ocupa es Yahveh. Porque primero está Dios queriendo mostrarse y revelarse a través de la naturaleza. Pero está diciendo, yo me quiero revelar a través de mi palabra. ¿Qué pasa con la palabra de Dios a veces con la Biblia? Cuando yo era pequeño, yo me portaba muy bien cuando estaba durmiendo, pero cuando estaba despierto, mi papá me decía, Andrés, no hagas esto, Andrés, no hagas esto otro, Andrés, hace esto. Y a veces me colocaba la Biblia de por medio. Entonces a mí me gustaba harto poco que hiciera eso. Y empecé a tomarle como un sentido a la Biblia, como que la Biblia era fome, porque lo único que era eran reglas. Y haz esto, no hagas esto, tienes que ir a la iglesia, no tienes que ir. Y a mí me encantaba no ir a la iglesia, porque cuando yo no iba a la iglesia, era el único que no iba a la iglesia. Porque todos mis hermanos eran convertidos, entonces yo me quedaba con la casa para mí solo. Y trataba de imaginar qué cosas hacer. Una vez llegaron y estaba todo lleno de humo. Me había puesto a hacer sopaipilla y se me quemaba la sopaipilla. Ya, eso lo voy a contar otro día, ya, disculpe, me estoy distrayendo. El asunto es que de repente la Biblia la miramos como un libro de reglas y reglas y reglas y reglas y reglas, y la Biblia no es eso. La Biblia no es un libro de reglas. Cuando los 10 mandamientos son entregados, no son 10 reglas que tenían que cumplir los judíos, porque Dios sabía que era imposible que lo cumplieran. Los 10 mandamientos son una revelación del carácter de Dios, son una revelación de cómo es Dios, son una revelación de la hermosura de Dios. Y como yo lo amo, yo voy a tratar de estar dentro de esos márgenes. ¿Por qué? Porque lo amo. Yo me acuerdo cuando yo era niño, era muy grosero y decía mucho garabato. Pero ¿qué pasaba cuando yo llegaba a la casa? Yo no decía ningún garabato. ¿Por qué? Porque a mi papá no le gustaba, a mi mamá no le gustaba. Yo no escuché nunca a mi papá decir una grosería. Entonces, ¿qué hacía? Yo lo decía con mis amigos, mucha grosería, pero cuando llegaba a la casa, no. ¿Y por qué no? Porque amaba a mi papá. Porque lo respetaba. Entonces a veces tomamos la Biblia como un libro de reglas. Y la Biblia es un manual de cómo relacionarnos con un Dios que nos ama, un Dios infinito, un Dios precioso, un Dios hermoso. Y que nos refleja el carácter de Él, nos refleja el amor que siente y nos refleja cómo poder acercarnos a este Dios. Entonces uno tiene que estar dispuesto a conocer esa palabra de Dios para poder relacionarnos de mejor manera con nuestro amado. ¿Se imaginan que yo hubiera empezado a decir grosería en la casa delante de mi papá?
el ambiente hubiera sido igual de bueno, la relación con mi papá habría sido buena, la relación con mi mamá, si yo hubiera empezado a acompañar todas mis frases con distintos improperios. Si yo, cuando viera a mi hermano que me quitaba algo, suelta eso, y ahí uno le agrega el adjetivo calificativo, ¿hubiera sido buena la relación? No. ¿Por qué? Porque mi familia no estaba acostumbrada. Yo no recuerdo, mi hermano me molestaba harto, pero no recuerdo ningún garabato que me haya dicho mi hermano. Nunca. Entonces, cuando yo dejo de lado mi relación, yo me comporto como yo quiero, porque yo tengo que estar bien, pierdo mucho. Pero cuando yo me preocupo del prójimo y mantengo la relación, gano mucho. Imagínense cuando lo hacemos con Dios. Y ahí aparece este salmo donde hace el quiebre y dice, primero está la revelación de este Dios por la naturaleza que muestra que es el Dios creador, pero también está la revelación por su palabra. Dice, la enseñanza del Señor son perfectas. Cada vez que aparece el Señor le está colocando al lado un adjetivo y está diciendo que la palabra del Señor y le da una característica perfecta. La primera, cuando habla de perfecto, está hablando de completo. Es completa, es todo. Y después dice, para reavivar el alma. Y cuando habla del beneficio de la palabra de Dios, agrega un verbo. Y agrega el verbo y va indicando, esta cualidad de la Biblia produce esto. Y cuando habla de reavivar el alma, está usando un verbo que habla de volverse a Dios. Entonces la primera característica de la Biblia, el salmista, quiere enseñar que podemos volvernos a Dios a través de la palabra para que nuestra alma sea reavivada. Porque lo hermoso de Dios está reflejado para que nosotros tengamos una relación con Él. Dice, los decretos del Señor son confiables. Hacen sabios al sencillo. Que el decreto del Señor, que la enseñanza del Señor, que cuando aparece Señor, Yahvé, es la enseñanza de este Dios que escogió revelarse a mí, me hacen con la capacidad de tomar buenas decisiones. Y la palabra de Dios produce eso. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones por no acercarnos a Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho las cosas a nuestra manera? ¿Cuántas veces hemos pensado que es la mejor decisión, pero no le hemos preguntado al Señor? ¿Cuántas veces? Me acuerdo un caso de un pastor que estaba trabajando en el sur. Fui a predicar a la iglesia donde estaba él y me invitó a pasear y dijo, ¡uy, qué lindo! Le dije yo, muy lindo el sector. Se llama Cunco, no sé si alguien lo ubica, en el Temuco. Precioso, cerca al lago Colico, muy lindo, me llevó al lago Colico. En un momento estuvimos libres, fuimos al lago Colico y dije, ¡oh, qué precioso! Oh, me gustaría tener aquí media hectárea. Dijo, ¿sabes qué? A mí un hermano me vendía 4 hectáreas. En serio, sí, y me dijo el precio por el cual se lo vendía. Pero era un regalo, dije, y la compró, dijo, no. ¿Adivinen qué se le ocurrió hacer? Ahí, ¿quién adivina? ¿Qué se le ocurrió hacer que no compró esas 4 hectáreas? Se le ocurrió orar. ¿Cómo ora? Primero compra, después ora, ¿no es cierto? Algunos lo han hecho, los que se ríen parece que lo han hecho. Antes de comprar un regalo, porque era un regalo, normalmente en el sur pasa eso, hay gente que tiene muchas hectáreas,
Entonces venden pequeños pedazos de hectárea muy barato a gente que conoce. Entonces dije, ¿por qué si el lugar es precioso, era barato, 4 hectáreas? Y cuando él ora al Señor y le pregunta al Señor si era su voluntad hacer esa compra, y él siente en su corazón que Dios le dice no, porque si tú compras te vas a dedicar a sembrar, porque te gusta sembrar y yo te he mandado a predicar. Cuando me dijo eso, ya me quedé callado, no hablé más del terreno. Porque a veces las cosas que pensamos que son hermosas, que son preciosas, que son valiosas, que son oportunidades, pueden ser un tropiezo para nuestra relación con Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla, ¿por qué? Porque nosotros buscamos el consejo de la palabra de Dios para poder tomar buenas decisiones, las decisiones que nos acercan a Dios. Si Dios no está preocupado de aquí a hacernos ricos, a algunos hermanos les va bien, excelente, gloria a Dios, qué bueno, porque Dios le permite que le vaya bien, Dios lo ha bendecido económicamente, pero el propósito de Dios es llevarnos a la eternidad. El propósito de Dios no es que nosotros tengamos 60, 70, 80, quizás 90 años felices en esta tierra. El propósito de Dios es que tengamos una felicidad eterna con Él. Que aquí aprendamos a conocerlo, que aquí comencemos a conocerlo, porque vamos a estar en una eternidad conociéndolo a Él. Entonces la palabra de Dios se va revelando y es hermosa, es preciosa y tiene características. Y aquí el salmista nos va dando cada vez más hermosas características. Dice, los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón, nos hacen felices. ¿Usted alguna vez se ha portado bien? ¿Ha hecho algo bien? ¿Ha obedecido un mandato de Dios? A veces yo lo hago, a veces. Y cuando la achunto, ¡oh, que me siento bien! Gracias, Señor, porque lo hice bien, obedecí lo que tú dices. Y me pongo contento porque hay muchas otras veces que me cuesta. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, Él nos hace, dice ahí, nos hace felices, nos alegra el corazón. Los mandatos del Señor son claros, puros, dan buena percepción para vivir. ¿Por qué? Porque alumbran el camino. Alumbran el camino de la vida que Dios quiere que vivamos. Una vida entregada a Él. Versículo 9 del Salmo 19. La reverencia al Señor es pura. El temor del Señor no es Mire, cuando habla de la reverencia del Señor es pura, en el versículo 9 que diga, está hablando del temor de Jehová. ¿Ya? La Reina Valera habla de temor, aquí habla de reverencia. ¿Por qué? Porque es cuando yo tengo temor de Dios, no está hablando del miedo, no está de hacer las cosas por miedo, hácela porque si no la haces te va a llegar. No, está hablando del temor reverente. ¿Ya? El temor reverente, ¿por qué? Porque yo quiero estar con Dios, yo quiero acercarme a Dios, yo amo a Dios y ese temor reverente me lleva a tener una vida agradable a Él porque lo amo. Yo me acuerdo que tenía un amigo que la mamá, ella tenía el piso pero espectacular, brillante, piso de madera, no sé cómo lo hacía. Pero había una condición, que cuando uno entrara a la casa había que sacarse los zapatos. Y a mí me cargaba andar con calcetines, no sé por qué. Porque no se ensuciaban los calcetines porque tenía el piso pero muy limpio, muy brillante, pero era una condición. Entonces si yo quería estar con mi amigo y ir a ver a mi amigo a su casa, tenía que entender que tenía que sacarme los zapatos. Entonces con Dios también, si yo quiero estar cerca de Dios, quiero adorar a Dios, quiero amar a Dios, quiero tener una relación con Dios, quiero conocer a Dios, voy a tomar la palabra de Dios que me va a enseñar y yo con un temor reverente, con un respeto, me voy a acercar a Él, no como yo quiero, sino como Él quiere. Porque Él es Dios. Nos ama, envió a Jesús, murió por nosotros, pero sigue siendo Dios. Y tenemos que respetarlo como tal. Dice, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas. Cada una de ellas es imparcial.
podemos confiar plenamente en la palabra de Dios. Plenamente en la palabra de Dios. A veces nos han dado malos consejos, los amigos nos han dado malos consejos, inclusive a veces nuestros padres nos han dado malos consejos, sí, a veces los padres también dan malos consejos porque son humanos. Yo me recuerdo que yo tuve un orientador en el liceo y parece que fue un desorientador porque los consejos que me dio no andaban ni cerca. Después cuando estaba en la universidad me di cuenta que todas mis cualidades estaban en el lado que él me decía que no tenía cualidades. Pero no pasa así con Dios. Con Dios tenemos que tener plena certeza, podemos tener plena seguridad de que Dios, a través de su palabra, nos da consejos buenos, sabios y que perduran. Entonces, esa es la revelación de Dios. Nos muestra el salmista una revelación de Dios donde Él muestra lo hermoso que es relacionarse con Él y los beneficios que nosotros tenemos a través de relacionarnos con Él. Pero nos encontramos con la gloria de Dios en la naturaleza, nos encontramos con la gloria de Dios en su palabra, pero al finalizar este salmo veo que también nos encontramos con la gloria de Dios en el ser humano. Y el ser humano puede ser un depósito de la gloria de Dios, pero tiene que desearla. Fíjense el versículo 10, dice: son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro, son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea el panal. Es deseable tener una relación con Dios. Es deseable tener una relación con este Dios precioso, hermoso. Nosotros podemos ser recipientes de la palabra, de la gloria de Dios. Pero, miren, por favor veamos 2 Corintios. Analicemos primero eso de ser recipiente y después profundizamos en el Salmo. 2 Corintios 4, versículos 6 y 7. Dice, 2 Corintios 4, 6 y 7 dice: pues Dios, quien dijo que haya la luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contiene este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros. Nos dice que somos vasos de barro y lo que está dentro es la gloria de Dios. Y por esa gloria de Dios nosotros podemos manifestar la obra de Dios. No son nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades, no somos nosotros, es Dios. Y eso es maravilloso, entender que el Dios de la naturaleza, el Dios de la palabra puede estar en nosotros. Como nos dice su palabra, para que Cristo por la fe habite en vuestros corazones. Cristo está viviendo en nosotros, la máxima revelación de Dios. Jesucristo vive en nosotros. Pero nos encontramos con un problema. A ver, voy a hacer una pregunta. El que se atreve la responde, el que no, no hay ningún problema. ¿No sentimos siempre que estamos llenos de la gloria de Dios? ¿No? A veces ha sentido como que está más tirado para el lado del otro, del que tiene cola. No. No tanto. Pero como que la gloria de Dios como que no... Como que somos cristianos, pero como que no se nos nota. Nos miramos al espejo y... así será un cristiano. A veces no sentimos esa gloria de Dios en nosotros. La tenemos que desear. Pero la palabra de Dios, además de ser una guía, también es una advertencia. Versículo 11 dice: sirve de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen.
La recompensa no es las cosas que recibimos, la recompensa es el Dios que tenemos. Porque la palabra de Dios nos muestra que tiene características y que nos regala cosas maravillosas, pero es en base a la relación que tenemos con nuestro Dios. Y fíjense, a mí me gusta mucho porque habla de humildad. Si nosotros queremos la gloria de Dios en nuestra vida, queremos manifestar la gloria de Dios en nuestra vida, esa gloria maravillosa que nosotros vemos en la naturaleza, esa gloria maravillosa que nosotros vemos en la palabra de Dios puede estar en nosotros, pero tenemos que ser, como dice ahí, siervos, humildes. ¿De dónde sacó la palabra humilde? Siervo, porque dice ahí siervo, un servidor de Dios, pero dice que son advertencias. ¿A quién le gusta que le digan lo mal que hace? No, a mí no. Lo escucho. Me duele un poquito a veces cuando me dicen, esto hiciste mal. Trato de pedirle ayuda al Señor y a veces trato de que con su poder ver lo que está bien, lo que me dijeron, porque a veces todo lo que nos dicen a veces tienen razón y a veces no tanta. Pero hay que tener humildad, me di cuenta que hay que tener humildad. ¿Por qué? Porque como que hiere el corazón que a uno le digan que hay cosas que están haciendo mal. De aquí, en el versículo 11 dice que sirve de advertencia para tu servidor. Es alguien que está dispuesto a recibir corrección. Si usted quiere leer la palabra de Dios y quiere que la palabra de Dios le diga, oh, sabes que Andrés, todo va a ser hermoso, la próxima semana te va a salir todo bien, no vas a tener nunca problema, todo lo que tú emprendas lo vas a lograr. Si usted quiere leer eso, no lea la Biblia. Le digo al tiro. Porque Dios es un Dios sincero y no va a estar sobándonos la espalda. Si usted quiere leer la Biblia, va a tener que leerla con actitud de humildad, dispuesto a ser un servidor de Dios, porque si leemos la Biblia como servidores, con humildad, Dios nos va a dar advertencias para que no desviemos el camino, para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida y en sus vidas, o en sus vidas y en la mía. Porque la gente necesita conocer la gloria de Dios. Hay gente que uno le dice, pero mira la gloria de Dios, mira la naturaleza, mira los árboles, y le da explicación para todo. No, es que el sol tanto, empieza a dar todas las explicaciones de por qué el sol se mantiene donde está, por qué los planetas están, la fuerza de gravedad, las fuerzas que se atraen, que se repelen, todo. No veo a Dios ahí. Pero mira la Biblia, y le mostramos la Biblia, sí, interesante, pero no veo a Dios ahí. Hay gente que necesita ver la gloria de Dios en sus vidas, porque ya está tan decepcionado que no cree en la gloria de Dios. La gente hoy en día necesita ver la gloria de Dios y la va a ver a través de nosotros. No que seamos nosotros, sino es la gloria que Dios deposita cuando nosotros somos sus siervos y actuamos con humildad, y con humildad nos acercamos a su palabra y con humildad tenemos una relación con Él. Porque ahí nos dice versículo 11, una gran recompensa para los que lo obedecen. La recompensa es hacernos a la imagen y semejanza de Dios. Esa gran recompensa que da felicidad. Yo siempre les cuento lo mal que me portaba y mi hermano cómo lo pasaban mal conmigo. Pero a mí me da tanto gusto cuando comparto ahora con mi familia y veo que lo disfrutan. Y sé que no soy yo, que si algo hago bien fue por la misericordia y el amor de Dios, que en su poder ha ido poco a poco transformando mi vida. Y yo sé que también ha ido transformando la suya. Pero Dios quiere transformar nuestras vidas aún más. Porque todavía queda mucha gente que necesita ver la gloria de Dios. Dice versículo 12,
¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Miren qué humildad, dice el salmista. ¿Cómo puedo conocer los pecados que son escondidos en mi corazón? Está actuando con humildad, está diciendo: yo a veces no me doy cuenta de los pecados que cometo. Tengo pecado ahí adentro de mi corazón y no me doy cuenta. ¿Cómo yo me puedo librar de esos pecados? ¿Cómo yo puedo vencer a esos pecados? A veces, como pastor, me toca hablar con las personas y yo le hablo y trato de esperar que la gente se abra su corazón y la gente pueda, ¿cómo se llama?, abrir su corazón respecto a sus necesidades para yo ayudarlos. Y hay veces que uno le da un consejo y uno le dice: mira, es que pasa esto. Oh, sí, ese que está allá tiene ese problema. Ese que está allá tiene ese problema. Y tú: no, yo no tengo ese problema. Pero a través de los reflejos de las actitudes yo me doy cuenta que tiene problemas. Como ya uno ya es tanto tiempo pastor, entonces uno ya como que va pesquisando. Pero mientras la persona no se dé cuenta, no se puede hacer nada. Y lo maravilloso, ¿sabe qué me he dado cuenta? Que cuando la gente busca a Dios, gente que ama a Dios, que sirve a Dios, al tiempito después se acerca y dice: pastor, ¿sabe qué? Y me doy cuenta que Dios le ha revelado lo que yo quería decirles, pero no podía decírselo. Porque había que esperar que Dios hiciera el milagro en su vida. Como Dios también lo tiene que hacer cada día en mí. Dice, me encanta esa frase: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos de mi corazón? Con humildad tenemos que reconocer que ofendemos a Dios de más maneras de las que pensamos. Y hay muchas que ni siquiera nos damos cuenta. Y Él pide: límpiame de estos pecados que me son ocultos. Límpiame de estos pecados que me son ocultos. Que el Señor los limpie aún de los pecados que todavía no vemos. Que esos pecados siguen siendo pecados y siguen ofendiendo a Dios. Y para terminar, dice en los versículos finales, dice: libra a tu siervo de pecar intencionalmente. Este es muy importante, muy importante. No permita que estos pecados me controlen, entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Está entendiendo este salmista humilde que lo ayude a pecar con soberbia. Porque a veces nosotros sabemos que es lo que es pecado, pero lo vamos a hacer igual. No, yo sé que es pecado, pero igual lo voy a hacer. Esos pecados que están cargados con la soberbia, porque a veces nosotros pecamos, y pecamos, por ejemplo, pecamos se podría decir como casi involuntariamente, porque siempre pecamos voluntariamente. Me acuerdo una vez que alguien me hizo una broma y yo me di vuelta y le hice así y me di cuenta que mi puño estaba... Menos mal que me di cuenta que era un amigo, yo pensé que me estaban asaltando. Entonces le iba a pegar un combo a un amigo, iba a hacer un pecado involuntario, pero pecado al fin. El asunto es que nosotros tenemos que darnos cuenta que el peor pecado es cuando nosotros sabemos que está mal, pero además de saber que está mal, lo hacemos igual. Pero hay veces que, la mayoría de los pecados sabemos cuál es pecado y lo hacemos, pero está hablando del pecado cuando yo es con contumacia, es con atrevimiento. Si sé que está mal y lo voy a hacer porque yo quiero. Es como cuando alguien te hace algo malo y yo voy y lo voy a hacer 2 veces. Esos pecados son peligrosos porque esos pecados nos pueden atrapar y nos pueden controlar porque están cargados con soberbia. Y la soberbia es mala consejera. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí el salmista? Libra de pecar intencionalmente y no permite que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Por eso tenemos que tener mucho cuidado que nuestra soberbia permita que el pecado nos controle. Verso 14, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. ¿Por qué?
Porque eso es lo que tiene el salmista en su corazón. Está la revelación de Dios en la naturaleza, está la revelación de Dios en tu palabra. Pero Señor, quiero yo también ser revelación tuya. Porque si caminamos con el Señor, si nos preocupamos que nuestros pensamientos sean agradables a Dios, si nos preocupamos que nuestras palabras sean agradables a Dios, tarde o temprano nuestros actos van a ser agradables a Dios. Yo me acuerdo que estuve una vez con un amigo y cuando estuve toda una tarde con un amigo y justo llegaron unos amigos de él del sector donde vivía a visitarlo. Entonces tuvimos toda una tarde con su grupo de amigos, que no era mi grupo de amigos. Y su grupo de amigos era un grupo que hablaba de una forma muy particular. Era como una pandilla, entonces hablaban con sus modismos y sus sonsonetes. Y estuvimos toda una tarde hablando y me di cuenta que cuando se fueron, yo con mi amigo seguimos hablando igual. Entonces, ¿cómo puede ser que tan chihuahua? No, tan fácil uno se le pega el sonsonete, se le pega la forma de hablar. Cuando nosotros pensamos en los dichos de Dios, nuestros pensamientos son agradables a Dios, nuestras palabras son agradables a Dios, nosotros caminamos con Dios, tarde o temprano se nos va a pegar. Y esa gloria que está depositada en nosotros cada día va a brillar más. La gente a veces no cree a la gloria de Dios en la naturaleza. A veces la gente no cree a la gloria de Dios en la palabra. Pero yo creo que si nosotros nos dejamos usar por el Señor para que su gloria brille en nosotros, va a haber mucha gente más que comienza a creer. Porque el único que puede cambiar a un ser humano desde lo profundo de su ser es Dios. Y si alguien no ha cambiado desde dentro, aún no ha conocido a Dios. Y eso es lo que quiere el salmista. Que no tengamos un Dios utilitario, que entendamos que este Dios glorioso es el Dios que se quiere relacionar contigo y conmigo para mostrar su gloria en medio de los hombres. Amén. Oremos al Señor.